Números son elevados alrededor de lo que está pasando con las niñas. Mira, hace poquitos días hubo en Corrientes 2 partos de niñas de 11 años. O sea, mamás de 11 años. Son noticias que salen muy chiquitas en los diarios generalmente, son sueltitos. Porque es algo que se repite. Lamentablemente hay números estables. Vos sabés que cada 3 horas en la Argentina una nena o una niña menor de 15 años se convierte en madre. Cada 3 horas. O sea, son 8 madres, 8 nenas menores de 15 años. No estamos hablando de adolescentes, son menores de 15 años que se convierten en madres en la Argentina. Y esto que estamos hablando de un embarazo infantil, son obviamente embarazos inoportunos, pero sobre todo ahí tenemos las madres niñas en Argentina, cada 3 horas una niña de menos de 15 años da a luz. Es una cifra que son por año casi 3.200. La última estadística oficial es del año 2011, y dice 3.196 casos. O sea, es un montón, ¿no? Obviamente, si uno lo pone en el contexto de la cantidad de nacimientos que hay por año en la Argentina, que son alrededor de 700.000 en total de las mujeres que dan a luz en la Argentina, este es un poquitito, un 0,4%. Pero hay provincias como Formosa y Chaco que tienen que no es un 0,4%, es un 1 y pico por ciento de los nacimientos. ¿Y eso por qué? ¿Qué característica tendrá? A ver, ¿Se sabe que... Claro, ¿de qué estamos hablando? Son casos en los cuales no son relaciones consentidas, son casos de abuso, están signados por el abuso sexual, muchas veces son casos de abuso sexual intrafamiliar, ¿no? Y acá me parece lo que es necesario pensar es cómo prevenir esas situaciones. Estuvimos hablando con una diputada, Araceli Ferreira, que es justamente de Corrientes, donde esta situación, lamentablemente, en las últimas semanas fue noticia. En Corrientes tenemos una situación muy consolidada de nenas que son mamás a edad que deberían estar jugando con las muñecas, que deberían estar con la mochila, con los libros, volviendo de las escuelas, y sin embargo se encuentran frente a esta terrible responsabilidad con edades que van de los 10, 11, 12 años. Es una tragedia personal para ellas y creo que es una situación también de fracaso social, porque eso no son solo situaciones personales, sino que son las sociedades que nos generan los mecanismos para evitar estos embarazos no deseados en algunos casos, no oportunos en todos, en la generalidad de los casos. En Corrientes tenemos una situación atípica, que es que la legislatura provincial declaró la provincia provida. ¿Eso qué significa? Que no se habla de educación sexual, que no se usan métodos anticonceptivos, no se le enseña a usar métodos anticonceptivos. Y después, frente a la situación del embarazo, hay un lavarse la mano del Estado provincial, que también es, de alguna manera, parte de los problemas que lo tienen que vivir estas niñas prácticamente en soledad y acompañadas con sus familias. Al día de hoy, no todas las jurisdicciones provinciales tienen los protocolos de abortos no punibles, y eso impide que se ejerzan los derechos. Y sacarlo del tabú, sacarlo de la exclusión, y sacarlo también del rechazo social, porque por ahí muchas veces también de esto no se habla, porque generan rechazos sociales en determinados sectores más conservadores, más atrasados, más oscurantistas, que siguen queriendo que estos temas queden fuera de la agenda pública y sigan siendo un tabú, digamos. Hay dos cosas que quiero resaltar en relación a este tema. Hablábamos de cómo prevenir estas situaciones. Por un lado está la Ley de Educación Sexual Integral, que es ley en la Argentina y que cuesta mucho que llegue a las aulas. ¿Por qué digo esto? Porque es importante para la prevención del abuso sexual, que las niñas y los niños puedan identificar estas situaciones y puedan hablarlas en los ámbitos en que puedan ser escuchados, porque obviamente si es una situación intrafamiliar es difícil conversarlo o ponerlo en primer plano en la familia, pero se puede conversar con una maestra en el aula, ¿no? Esto por un lado, la importancia de que se genere esos ámbitos para que los nenes, las niñas y los niños, los adolescentes, tengan las herramientas para prevenir estas situaciones. Por el otro lado, es que en la Argentina, en estos casos, está contemplado el aborto no punible.
cuando el embarazo es producto de una violación, y en estos casos cuando se trata de una relación no consentida en menores de 13 años siempre se considera para el Código Penal que es una relación no consentida. Está previsto que el sistema de salud brinde la posibilidad de interrumpir esa gestación a tiempo, ¿no? Y yo creo que esto es de lo que no se habla tampoco, ¿no? Muchas veces en estas poblaciones, que pueden ser poblaciones vulnerables, en situación de marginalidad, no siempre, pero muchas veces, no tienen esta información, ¿no? Y el sistema de salud no la brinda oportunamente. Ahora, ¿qué consecuencias tiene en las vidas de estas niñas que se convierten a edad tan temprana en madres? Bueno, estuvimos con el representante de UNICEF en la Argentina justamente hablando de este tema. Hay embarazos que son deseados, hay embarazos que no son deseados. Y dentro de los embarazos no deseados hay algunos que son básicamente malas decisiones sobre sexualidad y hay otros que son violaciones. Y dentro de las violaciones hay que ver cuáles son en chicas de 13 años o menos, y cuáles son en chicas de más de 13 años que de todas maneras son violaciones. Ahí lo único que es la diferencia es las consecuencias legales de cómo se lleva a cabo el procedimiento penal y cuáles son las presunciones. Pero desde el punto de vista de derechos de la chica, sus derechos son los mismos y son los mismos los que se están vulnerando. Si es una menor de 13 años, se presume que hubo una violación incluso si el sexo fue consentido. Ahí hay una presunción de derecho. Sucede así en la mayoría de los códigos penales alrededor del mundo. Lo que varía es en dónde se fija la edad. En el caso de Argentina, esa edad está fijada en 13 años. Por lo tanto, opera una presunción, y es que no hay que probar si hubo o no una violación. Se entiende que hubo una violación porque eso va definido por la edad de la chica. Y lo que pasa muchas veces en estos casos es que la chica termina perdiendo por todos los extremos. Son retiradas de sus familias a pesar de que ellas son las víctimas. Muchas veces el violador no es el que se va, sino se va ella. Y he conocido casos en los cuales el violador es puesto en la cárcel, y la familia entera se va contra la chica porque la acción de la justicia operó y la familia la ve a ella como la culpable de haberse llevado a una persona que, además de ser violador, quizás cumplía otras funciones, poniendo a la víctima en el peor de los escenarios. Esa familia necesita mucho apoyo. Esa familia necesita una red en donde la chica no sea por segunda vez víctima. O sea, no solamente víctima de una violación, sino además víctima porque se le saca a ella de su entorno familiar. A ver, el embarazo adolescente no es exclusivo de Argentina, es algo que tiene manifestaciones en todos los países y que tampoco es un tema de adolescentes pobres. Es un tema que afecta a todas las clases sociales y a todos los países. Creo que es importante mencionar que en el caso de un embarazo de una niña de 13 años, donde se presume que hubo una violación, es muy importante que la información fluya de los servicios de salud hacia la familia y hacia la chica, en el sentido de que la opción de un aborto está ahí, y es una opción real y es una opción por la cual ellos pueden optar. Estaba pensando, Mariana, en una diferencia muy importante que hace Andrés Franco respecto de la legalidad, digamos, las leyes que protegen a las chicas o a las niñas embarazadas. Pero pensaba también lo que vos decías antes, cuando vos planteabas la instancia educativa, la participación en la escuela, y entiendo que la escuela puede hacer una contención y el sistema de salud lo único que puede hacer es un conteo de lo que pasa, contar qué cantidad de casos hay en esa, vamos a decir, en ese registro, pero que si evidentemente hay una educación y algo que de una contención previa, las cosas podrían ser bastante diferentes. Claro, ¿no? Yo creo que la escuela es fundamental a la hora de comprometerse con la educación sexual integral. Esto es un derecho que tienen las niñas, los niños, los adolescentes, desde el nivel inicial, porque ¿de qué se trata? De brindar, de acuerdo a las necesidades que tienen por su edad, información para cuidarse, el autocuidado, ¿no? Y en esto tiene que ver mucho la prevención del abuso sexual, ¿no?
después, más adelante, cuando son adolescentes, la prevención del embarazo adolescente en relaciones consentidas, ¿no? Entre chicos adolescentes, cuidarse, usar preservativo, no solo por la prevención del embarazo, sino también del contagio del VIH. Pero el sistema de salud acá, y lo decía el representante de UNICEF, tiene que informar del derecho que tienen a la interrupción voluntaria de ese embarazo que está contemplado en la ley. Y yo creo que esto hay que hacer hincapié, porque se habla del aborto no punible, pero finalmente cuando se necesita, muchos sectores que tienen esta posibilidad no se enteran o se enteran tarde. No se lo van a conocer también, ¿no? Es eso. Vamos a un corte, en un rato volvemos, que todavía es temprano, dale.